Cuando ella se fue, cuando el miedo te aplastó en esa cama a las 3 de la mañana, cuando todos ignoraron lo que verdaderamente estaba muriendo en ti, nadie te lo revela. Yo sí, porque yo también estuve ahí, mirando el techo sin entender qué había salido mal, pensando que ya no había nada que valiera la pena. Pero hay algo que nadie te dijo sobre ese momento, y cuando lo entiendas, todo cambia, absolutamente todo. La ruptura no solo duele. Te hace dudar de todo lo que eres. ¿Tú qué pensaste cuando ella se fue? ¿Que algo en ti estaba roto para siempre? Eso es lo que siente el 90% de los hombres en ese momento, y el sistema nunca lo nombra, nunca lo valida. Te dice que te pongas firme y sigas, pero no funciona así. El dolor masculino es real, y ignorarlo es la primera forma en que un hombre se destruye a sí mismo sin que nadie lo vea. Mira, la verdad es que nadie te preparó para esto. Te enseñaron que si eras bueno, si trabajabas duro, si la amabas bien, ella se quedaría, que si eras el empleado perfecto, el trabajo sería tuyo para siempre. Pero eso es la mentira más cara que te vendieron, y ninguna institución, ningún sistema, ninguna figura te dio las herramientas reales. Piénsalo así, te mandaron a una guerra sin armas, y encima te culparon por perder. Fíjate en esto. La psicología femenina tiene una lógica que nadie te explica de frente. La hipergamia, la tendencia real de ella a buscar siempre hacia arriba en valor percibido, no es maldad, es biología. Es el sistema operativo que ningún colegio, ningún padre, ninguna cultura masculina te enseñó a leer. ¿Sabes por qué eso te destruye? Porque jugabas con reglas que nadie te mostró. La víctima no eres un hombre malo, eres un hombre que nadie equipó con la verdad. Pero eso termina hoy. Cuando te quedas sin trabajo, pasa algo muy particular en un hombre. No es solo que perdiste el ingreso, perdiste tu identidad, porque a nosotros nos programaron para valer lo que producimos, y cuando eso se cae todo. ¿Crees que es así de simple? No, es mucho más profundo. Lo que muere no es tu carrera, es la imagen que tenías de ti mismo. Y sin embargo, ahí está exactamente la puerta que casi nadie encuentra. Hay un momento. Todos los hombres que tocaron fondo lo conocen. Es ese instante en que piensas que no hay vuelta atrás, que ya no importa intentarlo, que eres demasiado viejo, demasiado feo, demasiado sin dinero para que algo cambie. Y lo que nadie sabe es que ese momento, ese exacto instante, es donde empieza el verdadero hombre. No cuando todo va bien, sino exactamente ahí, en el piso. Si esto está llegando donde tiene que llegar, dale like ahora mismo. Y si conoces a un hombre que está en el piso hoy, comparte este video. Puede ser lo único que necesita ver. Aquí está la cosa. El sistema, la justicia afectiva, el mercado laboral, las dinámicas femeninas, no fue diseñado para que tú ganaras. Fue diseñado para que siguieras jugando sin entender las reglas. Y mientras tú te preguntabas qué hiciste mal, otros hombres silenciosamente aprendían lo que nadie enseña. La sabiduría que Maquiavelo describió hace 500 años y que el estoicismo refinó, el poder no viene de afuera. Viene de saber exactamente quién eres cuando nadie te está mirando. Pero hay algo que todavía no te dije. Algo que todos los hombres que se levantaron de verdad descubrieron en el peor momento de sus vidas. No es motivación barata. No es un método de 5 pasos. Es una comprensión de ti mismo que lo cambia todo para siempre. Y cuando lleguemos ahí, en los próximos minutos, vas a entender por qué jamás volviste a ser el mismo, y por qué eso es exactamente lo que necesitabas. El estoicismo no es filosofía de biblioteca, es un manual de campo para hombres en guerra. Marco Aurelio no escribió sus reflexiones en un palacio tranquilo, las escribió en el campo de batalla, y lo que descubrió es esto: tú no controlas lo que ella siente, no controlas el mercado laboral, no controlas cómo te perciben, lo único que controlas es tu respuesta. Y esa respuesta, la forma en que decides levantarte hoy, es la única cosa que nadie en el mundo te puede quitar. ¿Tú qué piensas? ¿Eso suena a filosofía barata o suena a lo más real que te dijeron hoy? Maquiavelo lo dijo sin anestesia. El hombre que depende de otros para determinar su valor nunca será poderoso. No porque sea mala persona, sino porque entregó el control de su propia narrativa. Fíjate en esto. Cada vez que esperabas que ella te validara, que tu jefe te reconociera, que alguien te dijera que era suficiente, le diste el timón a otra persona, y sin embargo, el día que eso se acaba, ese timón vuelve a tus manos, si tienes el coraje de tomarlo. La psicología masculina tiene una trampa enorme. Te hicieron creer que mostrar debilidad es perder.
Entonces guardas todo, la ruptura, el despido, el miedo, lo aprietas hasta que revienta por dentro. Y ahí es donde los hombres se pierden de verdad, no en el momento de la crisis, sino en el silencio que viene después. La verdad es que el hombre más fuerte no es el que no llora, es el que entiende su dolor sin que ese dolor lo defina para siempre. Eso es exactamente lo que nadie te enseñó. Y acá hay algo que va a generar polémica, pero lo digo igual. El sistema social actual tiene dos versiones de este hombre, el que se derrumba y confirma el estereotipo, y el que se levanta y desafía todo lo que se espera de él. La justicia que buscas no siempre llega, el reconocimiento que mereces a veces nunca aparece, pero el hombre que espera justicia externa para empezar a vivir, ese hombre nunca vive. Lo que cambia el resultado no es lo que te hicieron, es lo que decides hacer con eso. Entonces, ¿cómo se empieza? No con grandes gestos, no con el discurso épico de las películas. Se empieza con una sola decisión en el momento más oscuro. Te levantas, no porque todo esté bien, no porque tengas ganas, sino porque decidiste que eso que te pasó no es el final de tu historia. El gym vacío a las 6 de la mañana, el libro que abres aunque no tengas energía, la llamada que haces en vez de quedarte mirando el techo. Cada uno de esos actos, aunque nadie los vea, construye al hombre que vas a ser. Hay algo que todas las mujeres que realmente respetan a un hombre tienen en común, y casi ningún hombre lo sabe. No es el dinero, no es la altura, no es el físico, es la dirección. Un hombre que sabe a dónde va, que tiene un propósito aunque esté en el piso, que no necesita permiso para moverse. Ese hombre activa algo que ningún manual de seducción puede fingir, y lo que ignoras es que ese hombre ya estaba en ti, solo estaba enterrado bajo la duda. Escúchame, tú no eres la ruptura, Tú no eres el despido, tú no eres la mirada de ella cuando ya no te veía. Eres un hombre con historia, con cicatrices, con todo eso que viviste, y eso no te hace menos, te hace más complejo, más real, más capaz de entender lo que la mayoría no puede. El miedo que sientes no es señal de que fallaste, es señal de que algo en ti todavía lucha. Y mientras eso lucha, nada terminó, nada. Arriba, campeón. No porque la vida sea fácil, no porque ya no duela, sino porque hay algo en ti que ningún golpe pudo matar. Lo que ella se fue, no se lo llevó. Lo que te despidieron no se llevó lo mejor de ti. El hombre que eres cuando nadie te está mirando, ese hombre es el que decide hoy. Y ese hombre, aunque esté en el piso, ya está construyendo algo que nadie en el mundo le puede quitar. La versión de ti que viene, la que todavía no conoces, está esperando exactamente al otro lado de este momento. Levántate. Suscríbete a Invicto y activa la campanita. Dale like si esto te movió algo por dentro. Y si conoces a un hombre que está en el piso ahora mismo, mándale este video. Eso es lo más poderoso que puedes hacer hoy.